Somos privilegiados de venir a estudiar la palabra de Dios. Ayer, pues alguien me pegó en el coche. Usted, no sé si saben lo que signifique en inglés el alcance que tiene decir I'm having a bad day. Pasaron varias cosas y me pegaron y entonces me dice Sandrita, dale gracias a Dios, no te pasó nada, no pasó nada. Entonces, ¿cómo es importante ver la bendición de que podemos venir a estudiar la palabra de Dios? Bueno, aquí tengo una tabla comparativa muy sencilla y vamos a elaborar otra, ¿sí? Porque hay una imitación de la Trinidad satánica de querer imitar lo que hace la Trinidad, de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces hay una manera de que el anticristo quiera imitar las cosas de Jesucristo, ¿verdad? Y en esta tabla comparativa vamos a ver, por ejemplo, a Cristo se le dice la verdad. Yo soy la verdad de la vida, el anticristo es la mentira. A Cristo se le llama el santo y al anticristo se le llama el inicuo. Estas palabras son muy fuertes. En Isaías 53 se dice de Cristo que es varón de dolores y en 2 Tesalonicenses 2 se habla del anticristo como el hombre de pecado. Después, por todos lados vemos el Hijo de Dios y la Biblia menciona al anticristo como el hijo de perdición. Así está ya él catalogado, ¿verdad? Qué interesante, a cargo de Cristo el misterio de la santidad y en el caso del anticristo el misterio de la iniquidad, también en 2 Tesalonicenses 2. Y aquí tenemos el cordero y allá tenemos la bestia. Entonces, son tablas comparativas importantes, ¿verdad? Vamos a comenzar viendo algunos pasajes. No pude apuntarle todo, pero le voy a dar esta hojita, le sacamos copia. Vamos a seguir con este formato de la tabla comparativa. No pierda la idea, estamos viendo Cristo y el anticristo para hacer un contraste, una tabla comparativa. En primer lugar, tenemos que Cristo es Dios. Juan 1, versos 1 y 2, por favor. Juan 1, versos 1 y 2, y le pido que me lo lea con voz fuerte. Y en contraste, tenemos que el anticristo afirma ser Dios. Ahorita le doy el pasaje. Vamos a ver Juan 1, 1, 2. Juan 1, 1, 2. Écheselo. Sí. Entonces, en Juan 1, 1, 2 vemos que el verbo, se le llama a Cristo el verbo, estaba con Dios y el verbo es Dios, ¿verdad? También, ok. Y en contraste vamos a ver en 2 Tesalonicenses 2, 4, por favor, ¿quién me lo lee? Pero me lo lee fuerte, si es tan amable, mija. Se hace pasar por Dios, ¿verdad? Esto es claro. Se hace pasar por Dios. Pastor, ¿Sí? ¿sí me puede repetir el pasaje otra vez en Primera de Tesalonicenses? Capítulo 2, 2, verso 4. Segunda de Tesalonicenses, sí. Segunda de Tesalonicenses 2:4. No voy a alcanzar a escribir todas. Se las voy a ir dando para no perder el micrófono. Entonces, por un lado tenemos que Jesús es Dios y esto se prueba de muchas maneras, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben que los testigos de Jehová han alterado las Biblias. Esta organización que nace en 1870, voy a hablar de esto en 2 semanas en el radio. Nace en 1870 con un señor llamado Rutherford y Charles Russell, porque ellos alegan que vienen desde Cristo, y ellos son los que comenzaron.
para poder acomodar su teología, porque ellos niegan que Jesús es Dios. De hecho, en Juan 1:1 a Cristo le ponen Dios con qué cree, con D minúscula. En todos los pasajes donde aparece Cristo que es Dios, le ponen una D minúscula y Dios el Padre D mayúscula. Entonces ellos han alterado la Biblia y dicen que Cristo es un ser creado. Pongan mucha atención, porque esto en nuestra familia, cuando compartimos estas cosas, principalmente con nuestros familiares católicos, es muy común oír lo siguiente: la Virgen es la mamá de Dios. La Virgen María fue la mamá de Jesucristo, hombre, no de Dios, ¿verdad? Esto es importante porque si la Virgen María fuera la mamá de Dios, pues entonces es más grande que Dios, porque imagínense nada más. Entonces, muy abusados con esto. Juan 1:1-2 dice que Cristo es Dios y del anticristo se afirma, él se sienta como si fuera Dios. Ahora, vamos a ver algo importante. Cristo establece un pacto de paz con Israel. Un pacto de paz con Israel. Vamos a Ezequiel 37. Si alguien me lo puede leer fuerte. Ezequiel 37, verso 26. Cristo establece un pacto de paz con Israel. Ezequiel 37, verso 26. Y en contraste, el anticristo establece un pacto de paz con Israel. Esto lo vemos en Daniel 9:27 con otra intención totalmente diferente. ¿Quién tiene Ezequiel 37, 26? Ahí está hablando Cristo y está diciendo este pacto con Israel. Ahora, si nos vamos a Daniel 9:27, usted va a ver el pacto del anticristo con Israel para engañarlos. Recuerde que los va a engañar. Recuerde que los judíos siguen construyendo su templo, porque ellos todavía no creen que Jesús es el Mesías. Ellos quieren realizar todavía sacrificios. Entonces, Él los va a engañar mediante un pacto. Daniel 9:27, por favor, José Antonio. ¿Se acuerda que vimos este tema que se llama la semana 70 de Daniel? Si se acuerda, yo quiero que tenga esto muy en claro. Acuérdese que en la Biblia, semana, la palabra semana, Shabbat, ¿sí? De ahí viene Shabbat, el sábado, el séptimo día. Hay semana de días, hay semana de meses y hay semanas de años. Y en Daniel 9:27 tenemos nosotros semanas de años, ¿se acuerda? Y ya se cumplieron 69 semanas y hay una pausa, se paró, Dios abrió una pausa y ¿qué pasó? Gracias. Dios nos va a hablar, pero a través de su palabra, no del celular. Ok, entonces esa semana 70 es la tribulación que está por venir y acuérdese que está dividida en dos partes de 3 años y medio. Sí, adelante ahí. Otra vez no entendí la pregunta, perdón. Estamos haciendo una. No. Esto ya no pude alcanzar, tendría que borrar todo, alcanzar a escribir. Esto ya le tomaron foto, ya lo escribieron. Fue una tabla comparativa, pero seguimos con una tabla comparativa. Lo que pasa es que el pizarrón ya no me alcanza. Entonces, Cristo establece un pacto de paz con Israel perpetuo y el anticristo establece un pacto de paz con Israel con la intención de engañarlo, con la intención de quitarse a los 3 años y medio la máscara. Y sabemos que todo esto va a venir y está muy cerca, creemos que está muy cerca, a través de, como dice Daniel en varios pasajes, de la sagacidad de este tipo que va a convencer a todo el mundo. Imagínense a alguien que llegue y resuelva los problemas económicos, las crisis políticas que existen ahorita. Pues la gente se le va a cuadrar, ¿verdad? Sí.
Benjamín Netanyahu. Tiene que ver todo. Israel es el termómetro de Dios para que comprendamos lo que está pasando en el mundo. Siempre va a ser el termómetro de Dios. Jerusalén, ¿por qué la quiere todo el mundo? ¿Por qué la quieren los árabes? Todo tiene que ver con Israel, desde luego que sí. No he seguido esa noticia de Benjamín Netanyahu, pero se los digo, dentro de los líderes que hay, porque ahorita hay una crisis de liderazgo en el mundo, ya no hay líderes. Este señor es un gran líder, Benjamín Netanyahu, por más que lo ataquen y digan. Entonces, ya no encuentras líderes, encuentras payasos ahora. Ok, fíjense bien, de parte de Cristo hay un sello en su frente. Vámonos a Apocalipsis 7:4. Y dice también en Efesios que tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Que indica propiedad y que los demonios reconocen. ¿Se acuerda el pasaje de Hechos 17 donde unos llegan a querer exorcizar y le dicen los demonios: Pablo lo conocemos, Cristo sabemos quién es, conocemos los que traen el sello, pero ustedes quiénes son? Y los arrastran, ¿verdad? Ok, ¿quién me lee Apocalipsis 7:4, por favor? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 12,000 de cada tribu. Otra mala enseñanza, falsa enseñanza de los testigos de Jehová, que dicen que solo 144,000 van a estar en el cielo, 144,000, y los demás van a estar en la tierra. Imagínense nada más. Ahí habla del periodo de la gran tribulación, que son 12,000 de cada tribu, porque Israel se queda, acuérdense que no se va en el pacto, y van a ser un medio de evangelizar en ese tiempo. Entonces ellos van a tener un sello. Ahora vea en contraste la imitación del anticristo, por favor. Y vamos a ver Apocalipsis 13 del 16 al 18. Apocalipsis 13 del 16 al 18. Ok, mucha atención porque acuérdense que hay valores en el hebreo y en el griego, en otros idiomas, que significan también números. Hay algo que se llama la gematría bíblica, que es bíblica, Tengo un amigo etíope, pues, pobrecito, ¿verdad? Le dieron las placas de Colorado en su carro y era 666 y fue a cambiarlas. Y le digo, son las placas del coche, o sea, no exageres, por favor. Entonces, ahora durante las vacunas, ¿cuántos de ustedes no oyeron que nos querían poner chips? Ay, todavía me duele, fíjate. ¿Cómo dolía en la noche, Si ya se la puso. No, que no nos vayan a poner el chip. Imagínense nada más. Ok, entonces seguimos con esta tabla comparativa. Cristo hace que los hombres adoren a Dios, el anticristo hace que los hombres adoren a Satanás. Vamos a ver estos pasajes. Apocalipsis 1:6, Cristo hace que los hombres adoren a Dios. Apocalipsis 1:6. Quisiera que me lo tuvieran pronto y lo leyeran fuerte. Y los hizo reyes y sacerdotes para Dios y Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Ahora Apocalipsis 13, 3 y 4. ¿Se da cuenta cómo imita y cómo quiere él hacer lo mismo que hace Cristo? Por eso es el anticristo, el que se opone a Cristo, el que quiere destruir toda su obra. Apocalipsis 13, 3 y 4, por favor. Muy bien. Vámonos a otro. Cristo tiene un nombre digno
y el anticristo es un nombre blasfemo. Nombre digno de Cristo, Apocalipsis 19:16, por favor. Apocalipsis 19:16. Y en sus vestiduras y en su busto tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Y en contraste, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Nombres blasfemos. Es un contraste que estamos haciendo hoy entre Cristo y el anticristo, para que vea. Ahora, ahí mismo, en Apocalipsis 19, vemos que Cristo es coronado con muchas coronas. Apocalipsis 19:12, por favor. Es coronado con muchas coronas. Sus ojos son como la llama de fuego y en su cabeza tiene muchas diademas. Ok. Sí. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Ahora Apocalipsis 13:1 que acaba de leer Rosita. Otra vez, por favor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok. ¿Se da cuenta del contraste, el tratar de imitar siempre de parte del anticristo, de imitar las cosas de Dios? En Apocalipsis 19:16 que acaba de leer Andresito, ¿cómo se le llama a Cristo? Rey de Reyes. Ponga atención, Rey de Reyes. Ahora, fíjese cómo se le llama en Daniel 11:36 al anticristo. ¿Cuál primera? 19:16. De nada. Ahora, Daniel 11:36, por favor. Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. ¿El qué? No, antes, al principio, él. Ahí está. Exactamente, también. 11:36. Acuérdese, estamos haciendo una tabla comparativa de contraste sobre lo que el anticristo siempre quiere imitar a Cristo, ¿verdad? Ahora, Cristo está sentado en un trono y el anticristo también. Apocalipsis 3:21, por favor, para ver a Cristo primero. Apocalipsis 3:21. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Perfecto. Ahí mismo, abuelito, por favor, Apocalipsis 13:2. 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. También un trono. Perfecto. Ponga mucha atención con el siguiente. Y acuérdese que es un lenguaje simbólico. Cristo tiene una espada afilada en su boca. Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la tierra de Dios Todopoderoso. Ahora léame Apocalipsis 6:2 y vea lo que tiene, y muchos se han confundido aquí creyendo que es Cristo, Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y después de dar una corona y salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo en Apocalipsis 6:2, no es Cristo, La gente se va con la finta porque ve que es un caballo blanco y el arco no tiene flecha. Acuérdese que viene con un sentido de paz en primer lugar, así es. Muy bien. Sí. Así es el que sigue. Ahí mismo, Apocalipsis 19:11, y ahí viene la imitación del anticristo, Apocalipsis 6:2.
Apocalipsis 19:11 para ver que viene Cristo en un caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Venía en un caballo blanco. Y en Apocalipsis 6:2 que acaba de leer, ¿quién me lo leyó? ¿Abelito? 6:2. ¿En qué está montado? En un caballo blanco. Esos son los dos pasajes a los que te referías. Ahora, Cristo tiene un ejército y el anticristo tiene un ejército. Apocalipsis 19:14. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales vestidos de trajes de lino fino, blanco, blanquísimo, dice, finísimo. Ahora léame, ya lo leímos, Apocalipsis 6:2, 19:19, por favor. Apocalipsis 19:19, si es tan amable. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para pelear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí está, los ejércitos de Satanás también, ¿verdad? Muy bien. Léame por favor Apocalipsis 5:6. A ver, no le voy a decir el título, a ver qué me dice usted, a qué se refiere. Apocalipsis 5:6. Y en medio del trono de los 4 seres de dioses, ¿Sí? ¿Sí? en medio del trono de Y miré. ¿No dice y miré? en medio del trono, Ok, luego vemos qué versión trae. Con que no sea de los testigos de Jehová está bien. de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un cordero de pie, como inmolado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya designado para llevar a cabo esa muerte en la cruz, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver en Apocalipsis 13:3. Estamos hablando de una muerte violenta, la muerte de Cristo fue violentísima. Ahora vamos a ver Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ok, no se aleje de ese pasaje. ¿Quién me lee Mateo 28:6? Esto es increíble. Resurrección de Cristo, resurrección del otro lado. Vamos a ver. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Gracias. Y ahora sí léame la otra vez. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Su herida mortal fue Sanada. ahí está. Obviamente con el poder que le da el dragón, Satanás, ¿verdad? Acuérdese. Sí, adelante, Andresito. Qué increíble esto, ¿no? Porque nosotros creemos en Jesús todos porque sabemos y creemos por fe que resucitó. Ujú. Los primeros cristianos, aunque algunos dudaron, aunque sus discípulos reafirmaron su fe cuando lo vieron vivo otra vez. Así Hablamos es. del anticristo que va a ser un falso Cristo y que va a ser ese poder de resucitar. ¿A cuántas personas no va a arrastrar para Imagínate nada más. Mateo 28:6, hablando de la resurrección. Todo es una imitación. Y Apocalipsis 13:3 y 13:14. Escuche esto, es increíble. La segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19, ahorita lo leemos del 11 al 21, y hay una segunda venida de parte satánica en Apocalipsis 17:8. ¿Cuál leemos primero? 19:11 al 21, por favor. Es todo un pasaje del 11 al 21. Apocalipsis 19 del 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el
Sí. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos y pequeños y grandes. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde como azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes de ellos. Gracias por leerlo también, Andresito. Todo este pasaje es la segunda venida de Cristo, que ya lo vimos en el orden cronológico cuándo es. ¿Sí? La segunda venida de Cristo da exactamente fin a la gran tribulación. Ahora mire, Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Wow. Wow. Tremendo, ¿verdad? Y tenemos más pasajes todavía para ver todo esto. Ahorita le sacamos copia a este para quien se lo quiera llevar, ¿eh? Claro que sí. Algunos otros títulos que se le dan a el anticristo, por si no los tiene: el hombre de pecado, ya lo vimos; el cuerno pequeño; el inicuo. Y hay otro término que se le da en Mateo 24, que yo creo que ha usted oído: la abominación desoladora. La abominación desoladora. Ok, vamos a 2 de Tesalonicenses ahora, capítulo 2. Y lo que quiero que veamos es esto, el término que usa la Biblia. Escuche, la misma palabra que se usa para cuando vino el Hijo de Dios Jesucristo, se usa para cuando aparezca el anticristo, y esa palabra es advenimiento, el advenimiento. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, por favor, y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Déjeme interrumpirle, Rosita. ¿Escucharon este texto? Este es importante, ¿eh? Es una prueba que nos gusta hacer casi siempre a toda la gente. Leemos, pero no comprendemos lo que estamos leyendo. ¿Usted sabe por qué Pablo les está escribiendo esto? Le voy a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no estaba Cristo, ya había ascendido al cielo. Está escribiendo Pablo en el año 64 esta carta a los tesalonicenses. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Sabe de qué está hablando Pablo? Yo necesito que usted me diga y que quede claro de qué está hablando. Estaba circulando una carta en la iglesia de Tesalónica diciendo que ya había venido el Señor. Y por eso Pablo les escribe y les dice:
no se dejen mover, no crean esto ni por carta ni por nada. Y entonces ahí sí seguimos, Rosita, nadie os engañe. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, la venida del Señor se va a dar precedida por un periodo de gran apostasía, ¿verdad? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todos los que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. miren nada más. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ok, hasta ahí ahorita. El verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué entiende ahí? ¿Qué es lo que entendemos con ese verso 9? Advenimiento, ¿cómo va a surgir? ¿Cómo va a aparecer? Y también se usa la palabra se manifieste, que es una palabra como Apocalipsis también, ¿verdad? Una aparición visible. Dice que va a venir por obra de Satanás, ¿con qué? Con gran poder y señales y prodigios, y qué increíble que usa la palabra mentirosos. Y no porque no sean, sino porque viene de él y él es el padre de la mentira, ¿verdad? Mucha gente ha dicho cómo va a surgir, no sabemos, clonado, no, quién sabe, pero va a ser con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, la semana que entra vamos a ver a qué se refiere esto de que hay algo que lo detiene, ¿sí? Ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Vamos a ver, porque hay versiones que dicen que es el Espíritu Santo. Vamos a ver la semana que entra a qué se refiere este pasaje, qué es lo que lo detiene, porque el nombre es neutro, no es un artículo de él de tercera persona, sino es neutro. Entonces, lo vamos a ver la semana pasada exactamente. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre este estudio del anticristo. ¿Ya no sabemos todo? Eso que acabaste de decir, pastor, Sí. que lo detiene, yo tenía entendido eso, que era el Espíritu Santo. Sí, es una versión, ¿verdad? Desde luego que sí. Es una... Sí. Así es, lo vamos a ver la semana que entra y vamos a ver las diferentes posiciones que hay, ¿verdad? Desde luego que sí. ¿Alguien más, algún comentario o pregunta? ¿Se acuerda por qué vimos que es importante estudiar todo esto? El pasaje donde dice que la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego nos da la completa certeza de que el plan de Dios se va a cumplir y de que al fin el bien va a triunfar sobre el mal. Esto es importantísimo. En un mundo que vivimos que pareciera que el mal triunfa sobre el bien. El poder de destructivo es, ya lo explicamos, es más grande a veces que el poder de la verdad. Tú le dices a tu hijo 500 veces cómo lo amas, un día le das un coscorrón y le dices no te quiero, y eso se le queda más en su corazón. Es increíble. Así está. Cualquier comentario divide, cualquier comentario es tomado de manera negativa. Estamos en una constante lucha contra el mal. Tiene muchísimo poder el mal. ¿Comentarios o preguntas hasta aquí? Antes de pasar a la tercera hoja. Me parece increíble, pastor, que pues como vimos ahorita esa noticia, ¿no?, de que había aparecido el Mesías en Israel
Gisecú ben David. Sí, pero volviendo al tema de hace un rato, ¿no? Cuando aparezca esta persona cuyo advertimiento es por obra de Satanás, Sí. que va a tener ese poder también de imitar a Jesús, ¿no? Que sanaba, que resucitaba, que curaba. Y dice más adelante ahí el texto que leímos que se va a sentar en el trono, ¿no? No sé si para ese tiempo. Yo me imagino que va a estar el templo ya funcionando. Me imagino él sentándose allí, no sé, tal vez, y todos yendo a rendirle culto, ¿no? Y digo, wow, porque parece mentira, pero poco a poco nos van acostumbrando al oído o a toda la gente para que eso se lleve a cabo, ¿no? Todas las películas que se hacen, fíjese bien, están preparando a nuestros hijos para eso, para que cuando surja lo vean como algo normal. Vean todas las películas que existen actualmente y cómo va pavimentando el camino de estos surgimientos, ¿verdad? O sea, cuando yo era niño, como dice Armando, ¿a quién le tenía usted miedo? ¿Frankenstein o a quién? ¿Quién era el más feo? Frankenstein. ¿No había otro más feo? El médico loco no. ¿Qué canal veía mi hermanita? Hermelinda Linda. Nada de linda, ¿verdad? No, vea los monstruos de ahora. Es increíble. Es increíble, ¿verdad? Los monstruos de ahora. Bueno, vamos a ver otros dos pasajes, por favor, acerca de milagros, señales y maravillas. Mateo 9, 32 y 33. Sí, señales, milagros y maravillas, le puede poner. Mateo 9, 32 y 33. Mateo 9, 32 y 33, de parte del Señor. Y ahorita vemos el contraste con el anticristo. 9, versos 32 y 33. Mientras harían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Vemos las señales y milagros que hacía Cristo, ¿verdad? Y los fariseos obviamente con una conclusión errónea. Ahora vamos a ver en contraste Mateo 24, 24. Mateo 24, 24, por favor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ok, y creo que hemos visto parte de eso, además de la charlatanería, sí hemos visto gente haciendo este tipo de señales. Acuérdese que en Éxodo 7, Moisés hace que su vara se convierta en una ¿qué? Víbora, culebra, serpiente, y llegan los agoreros, encantadores, hechiceros, todos los nombres de Faraón y hacen lo mismo. O sea, varas de madera que no tienen vida, materia muerta, y se convierten en culebras. Y obviamente, siempre repito, el poder de Dios más grande comiéndose a las otras. Vamos a ver otro pasaje clave, o sea, acuérdense de los pasajes claves. Segunda de Tesalonicenses 2 es un pasaje clave del anticristo. Daniel 9, Daniel 11, pasajes claves del anticristo. Vamos a ver otro en Primera de Juan 2. Primera de Juan 2. Y ha habido varios anticristos, ¿eh? Todo lo que es en contra de Cristo son anticristos. Yo no sé si ustedes saben el juicio que se le está llevando a este señor Nazón Joaquín García o Joaquín Nazón García, algo así. Joaquín Nazón García. Sí, tiene una secta de varios millones de personas en todo, no nada más en México, en Latinoamérica. Está ahorita actualmente detenido en California
Siempre los americanos, los Estados Unidos de Norteamérica interviniendo. Yo no sé si ustedes sabían que la gente del Vaticano era intocable. Nadie los podía tocar. Eran independientes. En México se llaman los nuncios apostólicos y están fuera de la ley. Nadie los puede tener. Bueno, se tuvo que meter el FBI, se tuvo que meter las autoridades de Estados Unidos, incluso para agarrar al señor de la FIFA, ¿verdad? A Joseph Blatter. Si no se meten ellos, no pasa nada. Y tuvieron que entrar en acción para detener a este señor Joaquín Nazón García o Guzmán. García, ok. Ahí está detenido y vamos a ver en qué acaba esto. Primera de Juan 2:18, por favor. Primera de Juan 2:18. Sí. Ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y eso fue escrito hace cuánto? Imagínense, los postreros tiempos pueden ser mucho, ¿verdad? También hay un término que quiero y se lo dejo de tarea, que usted me diga a qué significa el siguiente término, el tiempo de los gentiles. Me da la respuesta la semana que entra. ¿A qué se refiere el término, el tiempo de los gentiles? Muy bien, ahora otro pasaje ahí en 1 de Juan 2, versos 22, por favor. Y luego el 4:3. Primera de Juan 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ok, y ahí mismo, pero en el capítulo 4 y verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Por último, segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7, por favor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muy bien. Y por último, ya lo leímos, ¿verdad? Primera de Juan 4:3. Ya lo leímos, ya lo leímos. Marcos 13:14. Y por ahí les pido que busquen en su computadora un website que se llama el Instituto del Templo. El Instituto del Templo. Está en inglés y está en español. Pero De- cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Muy bien. Marcos, ¿qué es? 13:14. 13:14. ¿Cuál era la página que dijo, pastor? El Instituto del Templo o The Temple Institute. Y ahí viene detallado que ya tienen al tipo de, ¿cómo se dice, Gaby? Animal, alazana o cómo se dice, para que van a volver a comenzar los sacrificios los judíos. Y cómo va en avance la construcción del templo. Cuando vuelven a crear la vaca roja. La vaca roja, ¿verdad? Sí. Ahí viene todo eso. Entonces, para la semana que entra, me dice usted qué significa el término, el tiempo de los gentiles. ¿Y qué otra cosa les dije? No, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que lo detiene? De 2 de Tesalonicenses 2.
Dígame la hora por ahí, por favor. 11:54, antes del meridiano. Eso, así se dice. ¿Quién quiere orar para cerrar el servicio? Y le doy una guía, porque, y lo voy a decir con mucho respeto, tenemos hermanos que cuando vamos a orar, todos se ponen a orar. Está bien, yo no tengo problema con eso, pero yo quisiera que cuando hay un estudio bíblico y alguien ore, tenga que ver con lo que vimos en el tema, que la oración tenga que ver con lo que vimos en el tema. Por eso le digo, ¿quién quiere cerrar orando por el estudio bíblico que tuvimos y que tenga que ver con esto, lo que Dios le ponga en su corazón, por qué tenemos que vivir a la luz de la segunda venida de Cristo, en fin, todas estas cosas? Y esto les ayuda a ustedes para empujarlos un poquito siempre, ¿verdad? Porque hay gente que no dice, yo no hablo. Gracias, Señor.